Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana de Cuaresma, un lunes que es 23 de marzo. En este día la Iglesia celebra la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, que nació en el año 1538 en Mayorga, lo que hoy es provincia de Valladolid. Estudió la carrera de Derecho en Salamanca y llegó a ser un jurista brillante. Lo nombraron, siendo laico, inquisidor en Granada, y allí pues ejerció su oficio con rectitud, con prudencia, con sentido de la justicia. Él había nacido en el seno de una familia noble y cristiana, y ocupando aquel cargo en la Inquisición de Granada, de forma inesperada, él no era sacerdote, fue nombrado arzobispo de Lima, cuando frisaba los 41 años de edad. El nombramiento lo hace el rey Felipe II, pero es confirmado por el Papa Gregorio XIII. Entonces tiene que recibir las órdenes sagradas, todas, con mucha rapidez, subdiaconado, diaconado, presbiterado y el episcopado. Y él se dispone a ellas y se entrega a ellas para cumplir la voluntad de Dios. Llegó a Perú en 1581 y se encontró una diócesis inmensa, gigantesca, la cual fue recorriendo incansablemente, con mucha frecuencia a pie, atravesando para ello montañas, selvas, lugares peligrosos. Convocó 3 concilios provinciales. Particularmente importante fue el tercer concilio limense. Fueron importantísimos para la evangelización del nuevo continente americano. Promovió la formación de sacerdotes nativos y fundó el primer seminario que existió en América. Defendió a los indígenas de los abusos de los poderosos, aprendió lenguas indígenas, por ejemplo, aprendió a hablar quechua y era capaz de predicar y evangelizar directamente en aquella lengua sin necesidad de intérprete. Administró bautismos y confirmaciones. Concretamente se dice que más de 500,000 de confirmaciones. Y entre otros santos canonizados hoy día, a los que le administró el sacramento de la confirmación, tenemos a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres y a San Juan Macías. Y murió en el transcurso de una de sus visitas pastorales por la diócesis, víctima realmente de un terrible agotamiento. No llegó a cumplir los 70 años, murió con 68 años de edad. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que estos días está siendo de San Juan, no es hoy una excepción, del capítulo 8, los versículos 1 al 11, que dicen así:
En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Comenzamos nuestra meditación de este texto, que haremos en diálogo con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera empezamos invocándolo por su santo nombre, diciéndole: Señor Jesús, nos acercamos contigo al monte de los Olivos, un lugar de silencio donde en ocasiones, cuando estabas en Jerusalén con motivo de alguna fiesta religiosa, solías pasar la noche. Fue para ti un lugar de silencio y de oración, también de descanso. Allí con mucha frecuencia te recogías, Señor, en presencia del Padre. Y nosotros queremos comenzar hoy esta oración entrando en ese clima de recogimiento en el que tú vivías inmerso, sin que te turbaran ni las solicitudes de las gentes ni el ruido de las multitudes. Nos invita, Señor, a subir contigo al monte de los Olivos, a dejar atrás el ruido, a disponernos interiormente al contacto con Dios. Señor, antes de enfrentarnos con el pecado, con el juicio, con la miseria de los hombres, es necesario haber estado primero a solas contigo, haber dejado que tu mirada nos purifique por dentro. Y dice el evangelista que al amanecer volviste al templo, y que el pueblo acudía entonces a ti. Señor, es hermoso y apacible verte sentado sin prisas, enseñando con paciencia, dejándote rodear por todos, los doctos y los incultos, los que tenían una fe fuerte y los que dudaban. Señor, también nosotros, como aquel pueblo sencillo que necesitaba escucharte, también nosotros nos acercamos hoy a ti. Tú no rechazabas a nadie, y nosotros, Señor, tenemos una urgente necesidad de ser escuchados por ti, de ser tenidos en cuenta por ti, de ser perdonados y comprendidos por ti. Queremos, Señor, sentarnos a tus pies, dejar que tu palabra ilumine las zonas oscuras de nuestra vida, esas zonas oscuras que a veces preferimos ignorar porque nos asusta mirarlas de frente. Y de pronto, Señor, irrumpe la violencia en esta escena apacible.
traen una mujer, de hecho la arrastran hasta ti, la colocan en medio, no la están tratando como una persona. Para quienes la llevan ante ti, ella es simplemente un caso, un pretexto, un instrumento, Señor, para ponerte a prueba a ti. ¿Cuántas veces, Señor, nosotros hemos mirado a los demás de esta manera, reduciendo a los demás a su pecado, olvidando su dignidad? Esta mujer, Señor, está expuesta, humillada, sola. Esta mujer, Señor, nos debe recordar tantas situaciones humanas en las que alguien, con justicia o sin ella, da lo mismo, pero alguien queda señalado, juzgado, interiormente condenado, sin misericordia. Señor, nos impresiona esa expresión que utiliza el Evangelio, que la colocan en medio. Ella es obligada a situarse en el centro, pero no como alguien que es amado y respetado, que ocupa el centro de las vidas de otras personas, o el centro de su atención positivamente. No, ella está en el centro como acusada. Y sin embargo, Señor, también nosotros estamos en el medio, delante de ti, con nuestra verdad, con nuestras caídas, con nuestras incoherencias, con nuestras injusticias. Señor, también nosotros vemos reflejados en aquella mujer más de lo que nosotros mismos quisiéramos reconocer. Y los que la han descubierto, las que lo han conducido ante ti, un grupo de escribas, de doctores de la ley y fariseos, apelan delante de ti, Señor, a la ley de Moisés, pero no buscan la verdad, no buscan la justicia, tratan, Señor, de tenderte una trampa, que tú te muestres, Señor, o bien excesivamente misericordioso para su gusto, minimizando la letra de la ley de Moisés, o bien, Señor, que te muestres implacable y justiciero, pidiendo que se aplicara una cruel pena de muerte, que ya en la práctica se había dejado de practicar contra las adúlteras. Ellos te quieren tender una trampa. Y nosotros a veces con facilidad pretendemos usar la doctrina cristiana, la verdad, la fe incluso, como un instrumento para juzgar a los demás, para clasificarlos, para sentirnos nosotros superiores, más justos, más puros. No creemos, Señor, en la necesidad de aquella mujer de ser acogida con benevolencia, juzgada, pero no condenada. Nosotros nos creemos defensores de la ley, cuando en realidad muchas veces estamos defendiéndonos y excusándonos a nosotros mismos de no cumplirla. Pero tú, Señor, no caes en la trampa, no entras en ese juego perverso que te proponen. Nos dice el Evangelio que te inclinabas, estabas sentado en el suelo, y te inclinabas hacia el suelo, y escribías en el suelo, en el polvo, con el dedo. Nos enseñas que no a toda cuestión que nos formulen tenemos obligación de responder de inmediato, que es necesario muchas veces primero inclinarnos hacia el suelo, tocar la tierra, literalmente tocar la tierra con realismo, no juzgar desde una torre de marfil, no juzgar como quien juzga un caso hipotético y no alguien de carne y hueso. Tú, Señor, te inclinas,
Elevan ellos la voz, repiten sus acusaciones y tú callas. Ellos juzgan y tú esperas el silencio para emitir tú tu propio juicio. Estás inclinado, Señor, sobre la tierra, pero estás interiormente inclinado hacia aquella pobre mujer, estás inclinado hacia todos nosotros, pobres pecadores. Jesús, enséñanos ese silencio tuyo, esa serenidad que no se deja arrastrar por la presión del momento, por la urgencia de tener razón de dar respuesta. ¿Cuántas veces, Señor, reaccionamos sin haber escuchado en profundidad antes, sin haber sido capaces de descender a nuestro propio corazón? Tú, Señor, haces como quien tocas nuestra propia tierra, nuestro barro, nuestro polvo, nuestra pobreza. Qué bueno es eso, Señor, para nosotros. Y cuando te insisten otra vez, te incorporas y pronuncias esas palabras que han trascendido la cultura evangélica de muchos cristianos y ha llegado incluso a la forma de hablar de muchas personas. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Señor, qué palabra tan verdadera, tan justa. Tú, Señor, no justificas el pecado, no lo toleras, pero tampoco permites la hipocresía. Tú no relativizas el mal, ni le quitas importancia, pero desenmascaras nuestros corazones, Señor. Haznos profundamente conscientes de nuestro propio pecado, no para que nos hundamos en la miseria, sino para que nos vayamos haciendo cada vez más un poco más humildes, porque solamente quien se sabe necesitado de misericordia puede ofrecer y dar misericordia. Sólo quien hace experiencia de haber sido perdonado por ti puede dejar de condenar a los otros y se muestra inclinado a perdonar. Y tras escucharte, Señor, se van marchando uno tras otro, empezando por los más viejos. Quizás, Señor, los años les habían enseñado algo de verdad sobre ellos mismos. Quizás habían experimentado mejor su propia fragilidad y por eso empezaron a escabullirse los mayores. Tú nos enseñas, Señor, que el verdadero conocimiento de nosotros mismos nos lleva a retirarnos, a no condenar, a guardar silencio. También nosotros, Señor, ahora, al leer esto, queremos soltar esas piedras duras que llevamos en el corazón, esos juicios, esos resentimientos, esas palabras interiores contra los demás. Tanta dureza, Señor, queremos dejarla caer delante de ti, porque no queremos, Señor, seguir hiriendo, no queremos, Señor, tener la tentación siquiera de seguir condenando. Queda en ese momento solemne, quedan la mujer y tú, Señor, solos. El ruido ha desaparecido, los acusadores ya no están. Así nos quieres tú, Señor, ahora, a solas contigo, sin máscaras, sin defensas, sin compararnos con nadie, solo tú y cada uno de nosotros. Le preguntaste a ella, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ya lo sabías, Señor, lo veías perfectamente. Lo que quieres tú, Jesús, es que ella tome conciencia de lo que ha sucedido. También quieres que nosotros, Señor, tomemos conciencia de que no hemos sido condenados. El acusador, el maldito acusador, el diablo, cuando nosotros nos acercamos a ti, huye
espantado. Nadie nos puede condenar ya, Señor, sino sólo tú. Y estamos ante ti. Y ahora pronuncias esa palabra de gracia y de misericordia. Tampoco yo te condeno. Señor, nos podemos emocionar escuchando interiormente tu palabra dirigida a nosotros. ¡Qué descanso tan grande, Señor, experimentamos al escuchar esta frase tuya! Tú no nos condenas, Señor, no nos rechazas, no nos expulsas de tu presencia, nos miras con misericordia, nos defiendes, nos levantas, nos devuelves la dignidad que habíamos perdido. Y no terminan tus palabras ahí, sino que añades: anda y en adelante no peques más. Porque tu misericordia, Señor, no es permisividad, es la gracia de la conversión que se nos comunica. No es un consuelo, no es una palmadita a la espalda, es una llamada a una vida nueva, a una vida de santidad y de coherencia. Tú nos perdonas, Señor, nos perdonas profundamente, destruyes nuestro pecado, pero para que cambiemos, para darnos fuerza, para levantarnos. Señor, quieres que reemprendamos la marcha, pero en otra dirección, con otro talante. Señor Jesús, ahora te miramos, conmovidos, te suplicamos. Señor, danos un corazón como el tuyo, un corazón que sea firme ante el mal, pero lleno de misericordia para con los demás, un corazón claro en defender la verdad, pero suave y flexible en el trato, libre de la hipocresía y humilde, que aprendamos, Señor, a no condenar, a comprender, a acompañar, a vivir nosotros mismos en esa perenne y continua conversión a la que nos llamas. Y cuando, Señor, nos sintamos profundamente culpables, cuando nos sintamos acusados, cuando el peso de nuestros pecados nos abrume, nos llene de inquietud y de disgusto, haznos escuchar en lo más hondo de nuestra alma esa palabra tuya que nos dice una y otra vez también: tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Y así, Señor, sostenidos por esa palabra, habiendo puesto en tus manos benditas nuestro pasado, confiando profundamente en tu gracia, Señor, que nos levantemos, sostenidos por tu palabra y por tu gracia, que nos levantemos y partamos con el deseo y el propósito de no pecar más. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.